Buenas tardes, muy buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente acá desde Mataró, la iglesia Centro Cristiano Pentecostal Mataró, ubicada en la calle Ramón Berenguer, número 53 de, de Mataró, lógico, de Barcelona, España. Un saludo para mis hermanos, un abrazo para cada uno de mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Y saludo a los hermanos de Chile, a los pastores de Chile, a los tíos, a las tías, a mi cuñada, mi hermana de allá de Mendoza también, saludo. Hemos estado hablando acerca de los aspectos de la iglesia. Hemos visto 9 aspectos de la iglesia. Hoy continuaremos, seguiremos viendo con el 10º, que es el testimonio de Jesucristo. Pero antes vamos a orar, Padre amado, en esta hora, Señor, queremos presentarte este estudio a ti, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrándonos a cada uno de nosotros. Queremos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios. Abre puertas, Señor, a aquellos, Señor, que están sin trabajo, Padre. Te pido que seas tú, Señor, cuidando y protegiendo a cada uno de mis hermanos. Señor, aparta toda enfermedad de mis hermanos. Señor, reprendemos la enfermedad en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro protector, nuestro pronto auxilio. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él nos dará nuestro pie al resbaladero. Señor, gracias porque eres tú quien nos cuida y nos protege, Señor, en estos tiempos difíciles que está viviendo el mundo entero. Señor, te entregamos esta reunión, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu ministrando a cada uno de aquellas personas, aquellas almas, Señor, que están lejos, que están cerca, Señor, que seas tú, Señor, tocando el corazón de cada uno. Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria, toda la honra a ti, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces vemos la iglesia de Jesucristo, ahora vemos el testimonio de Jesucristo. Hemos visto Efesios y Apocalipsis, que dijimos al comienzo, que ya todo el estudio se trata casi todo de Efesios y Apocalipsis. Entonces en Efesios hemos visto 9 aspectos de la iglesia, ahora vamos al 10º y comenzamos con Apocalipsis 1:5. Entonces dice, y de Jesucristo el testigo fiel. El testimonio de Jesucristo, la iglesia es el testimonio de Jesucristo, y eso es lo que vamos a estudiar hoy en día. Y vamos a ver, dice Apocalipsis 1:2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El Apocalipsis lo escribe Juan, no Juan el Bautista, Juan, el apóstol Juan, el único apóstol que quedó vivo de todos los apóstoles. Jesucristo fue el primer testigo testificando y expresando a Dios. Por eso que la iglesia ahora es testigo, pero el primer testigo como ejemplo fue Jesucristo, porque Él testificó del Padre. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Si Él es el testigo, ¿qué es lo que somos nosotros? También somos testigos. Él es el testigo fiel. Y nosotros como testigos somos la continuación del testigo que es Jesucristo. Por eso que la iglesia es la imagen de Cristo. Por eso que la iglesia debe tener el carácter de Cristo y debe obrar como obraba Cristo. El testigo de Jesús es la iglesia. Ella testifica y expresa a Jesús. Testigo hasta lo último de la tierra, dijo Cristo. El Señor Jesús, después de su muerte y resurrección, estuvo con los discípulos por 40 días. 40 días después que resucita, y estuvo con uno, con otro, y estuvo con la mayor parte con los discípulos. En Hechos 1:3 leemos y dice, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. O sea, Cristo, antes de ser elevado, le dice que esperen en Jerusalén, que todavía no salgan a predicar, que esperen, porque había una promesa para los discípulos. En Hechos 1:6 leemos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, Cristo en los últimos días, cuando se estaba por ir, a punto de irse, quería saber el pueblo de Israel si iban a ser restaurado Israel en ese tiempo, si era el tiempo de Israel. ¿Y sabe lo que les dijo Cristo? Le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, a ustedes no les incumbe si es el tiempo o no es el tiempo. En el último día le preguntaron esto: si este era el tiempo de restaurar el reino de Israel, estaban preguntando. Jesús respondió que no les competía saber. En otras palabras, que no se preocupasen por su país. Los discípulos estaban preocupados con la nación de Israel, pero ellos necesitaban una visión más amplia de lo que era el reino de Dios. O sea, ellos estaban preocupados. Es lo mismo que pasa que el cristiano se convierte y está preocupado de su familia. Que se convierta el hijo, que se convierta la mamá, que se convierta... Pero Dios es mucho más lo que Dios tiene. El Señor describe el encargo para ellos y se los dice en Hechos 1:8. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ellos estaban preocupados de Israel y Dios les dice: no, la visión es más grande, la visión es más amplia. O sea, preocúpense de los demás. Los discípulos debían ser testigos no solamente en Israel. Nosotros no solo somos testigos no solamente en nuestro hogar, en nuestra casa, en todas partes donde nosotros vayamos, donde estemos. Si estamos trabajando, somos testigos en el trabajo. Si el que va al colegio, en el colegio es testigo. En cualquier lado donde el cristiano va, es testigo de Cristo. Por eso le dice: hasta lo último de la tierra. Y esta es la iglesia como el testigo de Jesús. Queremos que el testimonio de Jesús llegue hasta lo último de la tierra, y esta comisión no fue solo para los discípulos de aquella época, sino que ella también es para nosotros, los discípulos de hoy en día. Es la misma demanda del Evangelio, de extender el reino de Dios, de predicar en todas partes, donde vayamos. Estamos aquí en la tierra laborando y trabajando para la propagación de Cristo, para extender el reino de Cristo. Para eso fuimos llamados. No solamente, está bien, preocuparnos de la familia, que se convierta, pero la visión es mucho más grande. La semilla de la iglesia, que es el testimonio de Jesús, debe llegar hasta las partes más remotas de la tierra. Nosotros que vivimos en España, esto creo que es el norte de España, tenemos la responsabilidad de llegar a todo lugar. Pero primero tenemos que partir por evangelizar Mataró, después evangelizar Argentona, después, si se puede evangelizar más, mejor. Como un día me acuerdo que el pastor José estaba yendo a evangelizar como 3, 4 pueblos más allá, y estuvo yendo un buen tiempo. Y le sirvió mucho, porque él creció mucho. ¿Sabe cuándo crece un cristiano? Cuando enseña, cuando predica, cuando evangeliza. Si el cristiano está quieto, no va a crecer. Paso a paso se está llegando a todas partes. Usted sabe que en Chile, cuando llegó el Evangelio, llegó por uno de los que más conocidos se fue en Chile, un tal que se llamaba Canutés, creo, o Canut o Canuté. Y por eso que en Chile se le pusieron Canuto a los cristianos. Pero él fue uno de los que más extendió el reino en Chile. Hoy en día en Chile se está llegando casi a todas partes. En Chile hay una iglesia en Punta Arenas, en Castro, en Isla,
en Iquique, en la otra punta, en Viña, en Santiago, en todas partes ya hay iglesia. En Quilpué, y iglesia de la denominación de donde venimos nosotros. O sea, y más la otra iglesia que hay de otros lados. Entonces, ya en Chile prácticamente el reino se ha extendido casi en todas partes. En Argentina también. En Argentina, sobrinas mías convirtiéndose al Evangelio. Cuando yo estaba allá, muy poco era el Evangelio, pero hoy en día ya el Evangelio se ha extendido muchísimo. En Sudamérica, yo creo que casi en todas partes de Sudamérica llegó el Evangelio. Y el Evangelio venía llegando de allá de Estados Unidos, fue bajando, hasta que llegó lo último que somos nosotros de Chile. Allá también llegó allá. Los hermanos están caminando y están predicando en todas partes. El mandato del Señor es salir a predicar el Evangelio. Hoy en día, claro, no podemos salir a la calle, pero debemos usar todos los medios posibles para que el Evangelio sea extendido. Porque dice Mateo 24:14, y dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando el Evangelio haya sido predicado en todas partes. Para que el Señor vuelva, necesitamos dar testimonio a toda la tierra. Y el Señor viene. No nos está mandando a que se convierta todo el mundo. No. A predicar. Que la gente escuche. Que no se convierta, pero la gente ya va a saber. Cuando Cristo venga, ya van a tener conocimiento de que vino el rapto, el arrebatamiento. Después venimos ahora venciendo por la palabra del testimonio. Tenemos que dar testimonio y tenemos que vencer por la palabra del testimonio. El Señor hoy está llamando a que seas un vencedor. Amén. Un vencedor. A todos, que sean vencedores. Y para esto necesitamos 3 cosas. Queremos ser vencedores, necesitamos 3 cosas. La sangre del Cordero, la palabra del testimonio y menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. 3 cosas nos pide para poder ser un vencedor. Y lo dice Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. ¿Qué importancia que tiene la sangre? La sangre es una arma muy poderosa en el Evangelio. Y dice, y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, debemos testificar. Porque no solamente hablar, tenemos que testificar con un ejemplo. ¿Cómo es nuestra vida como cristianos? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos primero la sangre del Cordero. Y esto no es algo realizado por nosotros, sino que es una obra ¿de quién? De Cristo. Como la base de nuestra justicia, porque la sangre nos justifica delante del Padre. Amén. Y podemos aplicar siempre la sangre de Cristo. Amén. Y si dice, si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, si yo he pecado, tengo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me limpia. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento todo dice que todo era purificado por la sangre de un cordero? ¿Cuánto más la sangre del cordero inmolado que es Jesucristo? Segundo punto, tenemos la palabra del testimonio, que es algo que depende de nuestro hablar. No hacemos maniobra política o juego de palabras diciendo cosas solamente para agradar a las personas. Tenemos que ser personas rectas, que practicamos lo que testificamos. O sea, no solamente hablar, sino que ser ejemplo, ser un testimonio de lo que hablamos. Porque podemos hablar muy bonito, pero si nuestra forma de actuar deja mucho que desear, van a decir, yo no quiero ser como él. Tenemos que ser personas rectas, que practicamos lo que testificamos. Una vez que la iglesia es el testimonio de Jesús, todos nosotros debemos ser testigos. Tercero,
tenemos que negar la vida del alma. Negar la vida del alma. De acuerdo con el texto griego, ¿a qué vida se refiere la vida del alma? Dice, si tú ganas todo el mundo y pierdes tu alma, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? O sea, podemos llegar a juntar mucho dinero, pero si nuestra alma se pierde, debemos rechazarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo, dando testimonio de Cristo. A veces para el cristiano testificar a Cristo es penoso. O sea, como dicen en Honduras, me da pena. Cuando dicen en vez de dar vergüenza, me da pena. Es penoso para la vida del alma, pues tienen vergüenza predicar, miedo predicar. Y muchos cristianos, y yo digo, yo también tenía miedo, tenía vergüenza. Pero Cristo trabaja en nosotros, que arranca todo temor, toda timidez. Sin embargo, frente a la muerte, no amamos nuestra vida del alma y así podemos expresar a Jesús. Si vivo, decía Pablo, vivo para Cristo, para predicar de Cristo, para hablar de Cristo. Y si muero, feliz porque me voy con Cristo. O sea, ¿qué me puede preocupar? ¿Qué me pueden hacer? Porque mi alma nunca va a morir. No pueden matar mi alma. El cuerpo sí, pero el alma no. Porque el alma se va al cielo si hemos recibido a Cristo. No estamos buscando provecho propio. Todo es para Cristo. Jesús expresó a Dios y hoy la iglesia es el testimonio de Jesucristo expresando al mismo Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. La iglesia expresa a Cristo donde vaya. La iglesia no es el lugar donde los reunimos, la iglesia somos nosotros. Entonces seguimos ahora heredando el reino. ¿Quién quiere heredar el reino? Para heredar el reino tenemos que pasar toda esta etapa, todo lo que hemos venido viendo, todas las etapas que venimos pasando de la iglesia. Y después heredamos el reino. El resultado de nuestro testimonio es que seremos vencedores y heredaremos el reino de Dios. ¿Quiénes son los que heredan el reino de Dios? Mire, vamos a ver un poco por qué. Porque se habla mucho cerca del arrebatamiento de este último tiempo. Y se está hablando mucho y todos están tocando este tema. Por eso que vemos 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escuchen, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, Cristo va a venir con todos los que han muerto antes, pero los cristianos. Así que también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Esto está en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros que vamos a vivir el arrebatamiento o el rapto, como le quiera llamar, porque hay una discusión también de esto, ¿se dice rapto o arrebatamiento? Es lo mismo, yo me voy con el Señor. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. ¿De dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que todo cristiano quiere vivir.
Y muchos cristianos que predicaron años atrás hubiesen querido vivir este tiempo. Si nosotros vamos bíblicamente, y nosotros podemos decir que nosotros vamos a vivir este tiempo. Vamos a vivir el acontecimiento más grande que se está esperando desde siglos, desde tiempo, desde años. Tesalonicenses 1, 9 al 10 nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿De dónde viene el Cristo? En los cielos. Al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. Esto lo dice primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. O sea, Cristo viene a los cielos a buscar a su iglesia. Y viene con todos los otros cristianos que han muerto. Y los cuerpos de estos muertos van a ser levantados de todo lugar donde están. Y se va a juntar con el alma que viene de arriba y se van a juntar. Y nosotros nos juntamos con ellos, porque nuestro cuerpo va a ser transformado, transfigurado. Entonces nos juntaremos con los que han muerto arriba, junto con Cristo, y nos vamos a las bodas del Cordero. Que las bodas del Cordero van a durar 7 años. Otra versión dice, el mismo Tesalonicenses 1:10, y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. ¿De qué nos salva? Del terrible castigo que viene. Entonces, ¿por qué dicen que la iglesia va a pasar la tribulación? Si Cristo dice que nos va a salvar de la tribulación. Nosotros, la iglesia, no pasamos la tribulación. La iglesia va a pasar el principio de dolores, pero la tribulación no la pasa la iglesia. Porque Cristo arrebata a la iglesia en el momento que comienza la tribulación. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, dice, que seáis tenidos por dignos de escapar, escuche, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, que te encuentren dignos de escapar de todo esto que viene. Y si la iglesia va a ser escapada al comienzo de la tribulación, usted no está viendo que estamos comenzando la tribulación. O sea, la iglesia está a punto de ser arrebatada. Entonces es tiempo de convertirse con todo. No es tiempo de jugar, es que hoy soy cristiano, mañana no, mañana sí, pasado no. No, es tiempo de volverse al Señor con todo. Mateo 24, 40 al 42 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe la hora. Sabemos que estamos en los tiempos, pero no sabemos la hora. Y el día puede venir como ladrón en la noche, como dice la palabra. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Después de la gran tribulación, en el tiempo que está la tribulación, se viene la Tercera Guerra Mundial, donde se van a levantar Gog y Magog, países, hoy en día son todos los países enemigos de Israel, se levantan contra Israel. Pero nosotros vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Tenemos 2 grupos de multitudes de cristianos que llegan al cielo. En el arrebatamiento llegaron multitud al cielo, dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, y dice, y he aquí, dice Juan, una gran multitud, la cual nadie podía contar. Mire lo que estaba viendo Juan
el apóstol Juan. Dice, una gran multitud llegaba al cielo, de toda nación y tribu y pueblo y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí llegaremos nosotros. Los que no se vayan en el rapto, en el arrebatamiento, el rapto, como le quiera llamar, tendrán una segunda oportunidad. Mire, si alguien no se convierte, alguien no se toma en serio el Evangelio, se va a quedar. Pero le quiero advertir a aquellos que se quedan para tener una otra oportunidad de ir al cielo. Tendrán una segunda oportunidad, pero no deben marcarse, ni ponerse el chip, ni adorar a la bestia. La única forma que puedan llegar después del rapto. Porque lo dice Apocalipsis 24. Mire, esta es otra segunda cantidad de gente que llega al cielo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Cómo van a llegar los segundos? Decapitados. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Hay una segunda oportunidad? Sí hay una segunda oportunidad, pero yo me quiero ir en la primera. Yo no quiero irme en la segunda. Porque los segundos van a sufrir. Van a llegar, pero van a sufrir. Porque el cristianismo va a empezar a ser perseguido. Y el que no niega a Cristo, le van a cortar la cabeza. Porque los primeros 3 años y medio que gobierna el anticristo va a ser todo bueno, bonito. Va a ser todo... La gente va a estar bien, la gente va a tener dinero. O sea, no dinero porque el dinero va a estar en el banco, pero lo van a ser manejado por chip. Y el que no tiene ese chip no va a poder trabajar. ¿Por qué? Porque el dinero sumergido va a desaparecer. Todos van a tener que trabajar y todos van a tener que aportar la seguridad social. Nadie va a poder trabajar en negro porque no le van a poder pagar porque todo el dinero va a ir al banco. Y solamente para ir a comprar no va el dinero en mano, va a tener que pagar con el chip. Si no tiene el chip no puede comprar. Entonces si no obtiene el chip tampoco puede trabajar porque ¿cómo le pagan? Si no hay dinero. Entonces los países van a empezar a surgir. La economía de los países va a empezar a surgir. Entonces los países van a empezar a estar bien económicamente. Pero después de los 3 años y medio, el anticristo se saca la máscara. Y ahí es cuando va a quedar la grande. Pero en esos primeros 3 años y medio va a ser adorado. Todos van a adorarlo. Y se va a sentar en el trono en Israel. En el templo que van a hacer. El próximo templo que se va a hacer en Israel. Ahí va a ser puesto el anticristo. Como si fuera el Mesías. Va a ocupar el lugar del Mesías. Entonces describe que entre los que reinarán con Cristo por 1000 años, estarán los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hermano, aún hasta la muerte debemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y no amar nuestras vidas. Porque ¿de qué sirve? Dice, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo, córtalo. Si tu mano te da ocasión de pecar, córtala. O sea, este cuerpo no tiene sentido. El alma es la que importa. Tu alma es la que importa. Porque ¿dónde están todos los sentimientos? ¿Dónde está cuando una persona sufre? Está todo en el alma. Queremos ser testigos del Señor. La iglesia es el testimonio de Jesucristo para expresar a Jesucristo. Ahora veremos el candelero de oro. Apocalipsis 1:12. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Esto es lo que estaba viendo Juan.
Dele con Juan el Bautista, Juan, el apóstol Juan. Dice que Juan oyó una gran voz y se volvió, y si no se hubiese vuelto, no habría podido ver. ¿Cuántas veces el Señor nos llama y nosotros no nos volvemos? Si tú no te vuelves, no puedes ver. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando Dios habla, debemos volvernos hacia la dirección de aquel que nos habla. Entonces veremos la iglesia con los candeleros de oro. ¿Qué representan los candeleros de oro para nosotros? Los candeleros de oro son la iglesia. Y lo dice la Biblia. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, le dice Dios a Juan, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El versículo 11 que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que está en Asia, en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias representan la iglesia de hoy en día. Y cada una de estas iglesias nos representa a nosotros. Por eso es que cuando nosotros leemos y estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis y vemos que siempre el Señor tiene algo en contra de la iglesia. Siempre tengo unas cosas en contra de ti. ¿A qué le dice la Odisea? Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Esto tengo algo en contra de ti que has perdido. Dice, he aquí, estoy a la puerta y estoy llamando. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. O sea, el Dios está hablando, está golpeando. ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano se va enfriando y pierde el amor. Es una de las que más se destaca dentro de la iglesia. Pero todas las iglesias tienen fallo. Todas. Por eso es que tenemos que volvernos a la Escritura. Y estudiar la Escritura y ver dónde estamos fallando. Señor, ¿en qué estamos fallando? Dice que Juan escribió a las 7 iglesias de las 7 ciudades. En el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces dice que cuando él se volvió, vio 7 candeleros de oro. Ahora está claro que en cada ciudad hay una iglesia y que cada iglesia es un candelero de oro. O sea, el candelero que representa la iglesia. ¿Por qué el candelero representa la iglesia? Porque el candelero estaba encendido permanente. Nunca le faltaba el aceite. Estaba día y noche prendido el candelero de oro dentro del tabernáculo. O sea, la iglesia tiene que permanecer encendida. ¿Y qué representa? Él siempre estaba echándole aceite para que no se apagara. Eran lámparas de aceite. Para nosotros el aceite nos representa el Espíritu Santo. Tenemos que siempre estar llenos del Espíritu Santo. La iglesia brilla y está llena de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es la luz del mundo. Y la luz no está para esconderla debajo de la mesa, ni debajo de la cama. Es para ponerla en un lugar para que alumbre. No es para escondernos, en meternos ahí en 4 paredes y quedarnos cerrados, no. Por eso es que el Señor ha puesto este medio, porque nos encerraron, pero siempre Dios tiene un segundo plan. Ahora veremos el oro. La naturaleza, el oro representa la naturaleza del Padre, la naturaleza de Dios. Entonces el candelero estaba hecho de oro. El candelero visto por Juan en Apocalipsis es de oro, y el oro en la Biblia simboliza la naturaleza eterna e incorruptible de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que cuando el candelero es un tipo de la iglesia, esta tiene la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque es de oro. Entonces la iglesia tiene la naturaleza de Dios, de Cristo. Por eso que la iglesia expresa a Cristo. Tiene que tener el carácter de Cristo. La forma, dice, que la obra del Hijo, el candelero,
era de una pieza de oro, labrado a martillo. Él no era fundido como las otras cosas que se hacen, no, no, no. Era de una sola pieza y era fundida a martillo o montado en partes, sino era de una pieza labrada a martillo. No era que armamos varias piezas y las vamos uniendo y armamos el candelabro. No, 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 no. Era toda una sola pieza, a golpe tenían que hacerla. A golpe. No sé si usted más o menos lo va llevando. El Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, fue golpeada ¿por quién? Por nosotros. Él sufrió por la iglesia. Pasó por muchos sufrimientos hasta ser crucificado. Este fue el golpear. ¿Por qué? Porque estaba siendo labrado. ¿Por qué? Porque era el candelero de oro, era Cristo. Estaba siendo labrado a golpe. Por eso que Cristo fue tan golpeado. ¿Por qué? Porque estaba formando un candelero, porque fuimos llamados para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? ¿Por qué el cristiano tiene que pasar prueba? Porque el cristiano también tiene que ser golpeado. Porque la iglesia es golpeada, porque la iglesia también es el candelero. El nuevo hombre es moldeado conforme a Cristo. El candelero es decorado con aspas, copas, manzanas y formaban flores de almendra completas. Y la flor de almendra es la primera flor en aparecer después del frío mortal del invierno. La primera flor que aparece en la primavera es la flor de almendro, lo que representa la resurrección de Cristo. Por eso que el candelero estaba formado con flor de almendro. Fue golpeado y herido, pero resucitó. Por lo tanto, este candelero está lleno de resurrección. ¿Por qué? Porque está lleno de almendro. En el candelero vemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo y vemos la etapa de lo que pasó Cristo en el candelero. Por eso que las lámparas son la expresión del Espíritu Santo. El candelero tiene 7 lámparas. El candelero es uno, pero que tiene 1, 2, 3, 7 lámparas, que representan la expresión del Espíritu. Cada lámpara es una expresión del Espíritu Santo. Las lámparas brillan por causa del aceite colocado en ellas, y el aceite simboliza también al Espíritu Santo. Entonces vemos el Dios Trino está revelando el candelero, y el candelero indica que el Dios Trino está revelado también en la iglesia. O sea, en la iglesia también está Dios completo. La iglesia tiene la naturaleza de Dios, es conformado según el modelo del Hijo y brilla por causa de la obra del Espíritu Santo. Todo está, la Trinidad está dentro de la iglesia. El Efesios 1 dice, hay 3 sesiones diferentes donde podemos ver la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, concibiendo, moldeando y santificando a la iglesia. Al final de cada sesión leemos la frase para alabanza de su gloria. Cada vez que versículo que termina, para alabanza de su gloria. De allí nos viene más luz para confirmar que el candelero de oro, la iglesia, está brillando y expresando la gloria de Dios. Porque todo es para alabanza de su gloria. Todo lo que la iglesia hace es para alabanza de su gloria. No es para nuestra gloria, es para su gloria. No se olvide, somos la luz del mundo. Somos luz en medio de las tinieblas. Y somos luz para sacar a aquellos que están en tinieblas y alumbrar el camino que van. Porque cuando usted va a oscura, va por un camino y no se da cuenta, hasta se tropieza y se puede hasta caer. Pero cuando hay luz, dice el Señor, mi palabra es lumbrera a vuestro caminar. El candelero, a lo largo de la Escritura, lo vemos acá cómo fue formado, como Dios le dice a Moisés cómo tenía que formar el candelero. En Éxodo 25, 31. Le dice el 31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, a golpe. Se hará el candelero,
su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Imagínense, formando una manzana, formando una flor, todo con golpe de martillo. Serán, dice, de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. O sea, había uno en el medio y 3 para un lado y 3 para el otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro. Acá volvemos a ver la flor de almendro. En un brazo, una manzana y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro. En otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas, en forma de flor de almendro. Sus manzanas y sus flores, habrá una manzana debajo de los brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así, para los 6 brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y en el 37 dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de 1 talento, de oro fino lo harás. Con todo esto utensilio, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. ¿Te das cuenta que Dios, cuando Dios manda hacer algo, Dios detalla paso por paso? Nunca Dios manda hacer algo y bueno, ve tú cómo lo puedes hacer. Bueno, hácelo, pero bueno, búscate tú la vida. No, no, no. Dios no es así. Por eso es que nosotros no podemos servirle a Dios como nosotros se nos parece o como nosotros creemos. No, es que lo que pasa es que estamos en España, hagámoslo como se hace en España. No, estamos en Chile, hagámoslo como se hace en Chile. No, 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 estamos en el reino de Dios. El reino de Dios se hace como dice el reino de Dios, como dice la Biblia, no como nosotros creemos o como pensamos, nuestra imaginación. No, no, Cristo nos dejó, Dios no dejó nada a nuestra imaginación. Todo lo dejó escrito. Por eso que cuando dijo a Dios le plació salvar al mundo por medio del querigma, o sea, por medio de proclamar el evangelio, no por idea humana. No, 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 por medio de proclamar la palabra de Dios. No, pero es que yo me creo más inteligente que Dios, yo puedo hacer otras cosas, otros métodos para poder evangelizar. No, no, el Señor no es así. El Señor todo lo dejó escrito. Segunda de Crónicas 4:7, hizo asimismo 10 candelabros de oro, según la forma prescrita, los cuales puso en el templo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hay candeleros de oro en el tabernáculo por todas partes. 10 candeleros en el templo revelando la expansión del tabernáculo. ¿Y qué representa la iglesia? ¿Y qué representa Cristo? Y la iglesia es Cristo. O sea, si la iglesia no tiene el carácter de Cristo, ¿de qué estamos hablando? La iglesia tiene que tener el carácter de Cristo. En Zacarías 4:2 leemos y dice, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro con un depósito encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Había un suplir constante de aceite en este candelero. Para que el candelero brillase, era necesario que siempre se colocase aceite en las lámparas. ¿Cuánto nos queda? Tenemos 2 minutitos, ya terminamos esta parte. Antiguamente este trabajo era hecho por los sacerdotes, pero en Zacarías existía como un suplir automático. Zacarías no entendió la visión y el ángel le muestra a Zacarías 4:6. Y le dice, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, no es con tu fuerza, no es con mi fuerza. Por eso que nosotros cuando alguien se convierte automáticamente, Señor, te lo entrego a ti.
porque la obra del Señor no es de nosotros. No es un asunto de la fuerza humana, pero sí de depender del Espíritu. En el Nuevo Testamento la iglesia es el candelero como la expansión del Dios trino, porque la Trinidad está en la iglesia y está en el candelero. Por eso la iglesia como el candelero necesita constantemente del aceite, porque el oro representa al Padre, el candelero en sí fue golpeado, muy golpeado, representa a Cristo, y el aceite que está en la lámpara representa al Espíritu Santo. Por eso que la Trinidad está en todas partes, no sé por qué. No, la Trinidad no existe. No es que tengamos tres dioses, tenemos uno solo. La iglesia depende del aceite que es el Espíritu. El último, Adán, llegó a ser el Espíritu que da vida. ¿Y quién es el último Adán? Cristo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que da vida. Y está dentro de nosotros. Cristo, que es el Espíritu que da vida. Por eso que el cristiano cuando predica tiene la autoridad para dar vida. ¿Por qué? Porque no es que la vida nos lo damos nosotros, lo da Cristo que está dentro de nosotros. Podemos brillar también, tener manifestación de la gloria de Dios. La iglesia es el candelero de oro suplida por el Espíritu para brillar en esta era tenebrosa, para expresar a Dios. Por eso que tenemos que estar llenos de aceite, llenos del Espíritu Santo. Con esto vamos a quedar y nos faltaría el último aspecto, el número 12, que es la Nueva Jerusalén, que lo dejaremos para el próximo martes que viene. Y ya con eso, ya con la Nueva Jerusalén estamos acabando con este estudio que ha sido el comienzo de todo el proceso de la iglesia. No tengo la gafa, acá tengo la gafa. A ver, hemos quedado en la hoja 62. 62. Mira el estudio para largo. Amén. Nos vamos despidiendo. Un abrazo. Se extraña que estemos todos juntos, pero es lo que tenemos por hoy. Tenemos que acomodarlo lo que hay, seguir unidos a través de este medio y ya estaremos todos juntos nuevamente y los podremos abrazar y podremos danzar y alabar y adorar con todo al Señor antes que nos venga a buscar. ¿Sabe qué? El Señor está a la puerta y está llamando. Si tú abres, entrará y cenará contigo y tú con Él. El Señor no es religión, Dios no es religión, Dios es vida. Él no dijo, cámbiate de religión, no. Es la Biblia, porque la palabra es Cristo. Cristo es el que nos va a llevar, porque dice la Biblia, dice, no hay ningún otro intermediario entre el cielo y la tierra. No hay otro intermediario, solamente Jesucristo. Por eso que, ¿a quién alabamos? A Cristo. ¿Quién nos va a venir a buscar? Cristo. Por eso que la iglesia es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia habla de Cristo. Tenemos Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece Cristo. Entonces nos vamos despidiendo. Un abrazo, que Dios me los bendiga grandemente. Oramos, Padre amado, te damos gracias por este estudio. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestros hermanos de Chile, los pastores de Chile, Dios. El pastor Mor, la pastora Jadacha, la pastora Cintia. Señor, los pastores de Iquique, de Castro, de Punta Arena. Dios, bendícelo. Bendice al pastor Jonathan, Dios, al pastor Víctor. Bendice, Señor, nuestras tía Ruti. Bendice mi hermana, Señor, Elsa, que está en Argentina. Señor, a Raquel, Dios, también bendícela. Señor, te damos gracias. Bendice nuestra hermana Gedi en Bolivia, nuestra hermana, Señor, Magali, que ella sea bendecida grandemente a través de este medio, Señor, y a través de tu palabra. Señor, gracias. También bendice nuestra hermana Dori, bendice nuestros hermanos de Argentona, nuestros hermanos de Mataró, a cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tenernos reunidos a través de este medio. Señor, que ninguno se aparte porque está cerca tu venida. Señor, abrázalos tú, Señor.
Te lo entrego a cada uno de mis hermanos, te lo entrego a ti, Señor, porque tuya es la obra. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el jueves.